Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 147. 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Literalmente en hebreo quiere decir sin número, sin cálculo, sin poder numerarse. Hermanos, para nosotros las estrellas son infinitas y la arena del mar son infinitas. Pero realmente para Dios no lo son. Porque dice la Escritura que Él nombra las estrellas por su nombre, hablando yo creo que de ángeles y hablando en una forma simbólica del conocimiento que Él tiene de toda la expansión del universo. No hay estrella que Dios no conozca. No hay grano de arena que no esté enumerado por Dios. El conocimiento de la arena y las estrellas es infinito, para Dios no. Sin embargo, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene, realmente es infinito. No solo simbólicamente en que decimos Dios tiene un conocimiento infinito, sino realmente no tiene fin, porque el ser de Dios es infinito. Pues hermanos, el día de hoy nos vamos a introducir a otra sección de los atributos de Dios y nos vamos a introducir hablando del conocimiento de Dios. Nosotros estamos siguiendo una distinción clásica de los atributos de Dios. En la historia de la iglesia han existido diversas formas de dividir, de distinguir los atributos de Dios. Una de esas formas que estamos siguiendo es como atributos incomunicables y atributos comunicables. Y de hecho en sus hojitas tienen un diagrama. Un diagrama donde los atributos de Dios en realidad en Dios no deberíamos hablar propiamente de Dios tiene esto más esto más esto. Pero a la luz de nuestra finita capacidad es la única forma en la que podemos conocer a Dios. Entonces distinguimos entre atributos incomunicables y atributos comunicables. El día de hoy estamos comenzando a contemplar los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué se le llaman atributos comunicables? Porque se dice que estos en la criatura tienen una imagen más clara. Por ejemplo, Dios es eterno, pero solo Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que en ese sentido el atributo de eternidad no se comunica a nosotros. Es muy tenue, casi nulo. Pero un atributo comunicable se ve más claro en la criatura. Por ejemplo, pensemos en el amor de Dios. Hermanos, a la luz de ver la impasibilidad de Dios en semanas anteriores, nosotros podemos afirmar que el amor de Dios es impasible y por lo tanto no es como nuestro amor, ¿sí? No es como nuestro amor. El amor de Dios es inmutable, el amor de Dios es de sí mismo, no nace por algo externo. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es sin variación.
Pero aunque nuestro amor no es exactamente como el de Dios, no obstante, sí tenemos una imagen al menos tenue de lo que es el amor de Dios, porque nosotros en cierto sentido, al haber sido hechos a imagen de Dios, podemos contemplar más de su amor, participamos más, por decirlo así, diciendo esto con muchísimo cuidado, participamos más de este atributo divino, aunque nunca lo participamos en forma plena, ¿sí? Porque si nosotros tuviésemos un atributo totalmente comunicado, estaríamos siendo divinizados. Y si un atributo de Dios es completamente comunicado a nosotros, hermanos, pero Dios es simple, no solo uno se comunicaría, todos. Y entonces la criatura vendría a ser divina. Entonces, hoy vamos a comenzar nuestro estudio de los atributos comunicables y nos quedan más o menos unas 20 lecciones más. Después hablaremos de los decretos de Dios, la creación y la providencia, pero quizá entre 15 y 20 lecciones hablando de los atributos comunicables. Aproximadamente es el plan que tengo hasta ahora, pero como ustedes están bien acostumbrados, pueden cambiar en el trayecto, ¿sí? No obstante, hermanos, antes de comenzar a hablar de los atributos comunicables, no quisiera olvidar algo que enfaticé mucho cuando comenzamos estas lecciones de los atributos de Dios. Y es que aunque vamos a hablar de atributos comunicables porque estos se comunican más a la criatura, es mi deseo mantener un énfasis en cuanto a la incomunicabilidad de estos atributos. Y es que, hermanos, en tratados antiguos de teología, todavía se podía sentir este sabor de que cuando se hablaba de los atributos comunicables, y si alguien tiene problemas en seguir con esto de comunicables e incomunicables, mantenga sus ojos en el papel e intente seguirme con lo que estoy diciendo así. En tratados antiguos, los atributos comunicables, o sea, aquellos que tienen más resemblanza en la criatura, eran tratados, hermanos, todavía con su sabor, con su sentir de incomunicabilidad. O sea, todavía eran preservados como diciendo, sí se comunican, pero no nos equivoquemos. Todavía siguen siendo incomunicables plenamente. Y es mi deseo mantener eso en estas lecciones. Porque leyendo algunas teologías sistemáticas modernas, soy grandemente decepcionado de cómo parece que se intenta enfatizar su comunicabilidad a tal grado que se pierde la trascendencia de estos atributos y se hace ver prácticamente que sí, Dios es santo, yo también, solo Dios es más santo que yo. Eso no es lo que quiero transmitir con comunicabilidad. Estamos diciendo que se ven más claro en la criatura, pero en Dios sigue siendo trascendentalmente distintos. Entonces, mantengan eso mientras empezamos nuestras meditaciones en los atributos comunicables, que intentaré esforzarme por demostrar su incomunicabilidad. Y hoy espero que lo vean, porque el día de hoy comenzamos con los atributos comunicables intelectuales. Y es que observen sus hojitas nuevamente. Los atributos comunicables se dividen en otras 3 secciones. Atributos intelectuales, atributos volicionales y atributos morales. Los primeros tienen que ver con lo que demuestran el intelecto de Dios. Los otros tienen que ver con los que demuestran la voluntad de Dios. Y el otro tiene que ver con lo que demuestran el carácter, o por así llamarlo, la ética de Dios. El día de hoy comenzamos nuestro estudio de los atributos comunicables intelectuales. Y uno de esos atributos es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y yo espero que el día de hoy quede claro en sus mentes que este atributo sí se comunica, hermanos. En un sentido sí se comunica. Porque Dios sabe y yo sé. Pero al final de esta lección espero que quede claro que Dios sabe
O déjenme aclararlo mejor, ¿Dios conoce como Dios? Hermanos, Dios conoce como Dios, tú y yo conocemos como criatura, y en eso hay una diferencia abismal. Entonces yo espero que el día de hoy digas, wow, sí es comunicable porque yo conozco y Dios conoce, pero la forma en la que Dios conoce y yo conozco es totalmente distinta. Él es otro. Comencemos entonces nuestro estudio de la omnisciencia de Dios. ¿Y qué quiere decir la omnisciencia? Omni quiere decir todo, es una palabra latina, o sea, de latín, omni, todo, ciencia, conocimiento. Dios todo lo sabe. Este atributo, hermanos, enfatiza dos cosas respecto al ser de Dios. Este atributo enfatiza dos cosas. Uno, Dios es un ser intelectual, es un ser consciente. Contrario a las filosofías panteístas que andan ahí afuera proponiendo que Dios es todo y todo es Dios, nosotros afirmamos que Dios es consciente. Él tiene un intelecto. Él es un ser en un sentido relacional. En la bendita Trinidad ya hay una relación. No es simplemente, como lo concebían algunos, como un absoluto y consciente. De hecho, me puedo equivocar, pero según yo, Platón creía que era posible que el absoluto ni siquiera supiese que existe. Porque era tal como entidad de divinidad que podría ser inconsciente de su existencia. Pero a la luz de lo que comenzamos a ver el día de hoy, nosotros negamos eso y afirmamos que Dios es consciente, porque Dios conoce, Dios sabe, Dios es omnisciente. Entonces afirmamos que Dios no es una ente inconsciente, sino consciente. Pero en segundo lugar, afirmamos que su modo de conocimiento es absoluto, absoluto. Comencemos con el testimonio bíblico. Abran sus Biblias en segundo de Crónicas, capítulo 16. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hermanos, todos aquí estamos de acuerdo que Dios no tiene ojos físicos como los nuestros. ¿Es cierto? ¿O alguien todavía está dudando al respecto? Todos estamos de acuerdo aquí que Dios no tiene ojos físicos. ¿Cuál es la razón por la cual entonces, según en el segundo libro de Crónicas, se nos dice que los ojos de Jehová están observando toda la tierra? Porque recuerden, Dios nos habla en ocasiones a través de forma metafórica para que entendamos una verdad espiritual respecto a Él. Ya lo habíamos visto. ¿Por qué se habla del brazo de Jehová? Se habla del brazo porque en nuestro cuerpo es principalmente el brazo que interviene para proteger, interviene para mostrar su poder, y así dice que Él mostrará su brazo fuerte, su brazo extendido. De igual manera se nos dice aquí que Él tiene ojos para enseñarnos de forma metafórica que Él conoce todas las cosas que ocurren en la tierra, los ojos de Jehová. Pero el Salmo 94, acompáñenme al Salmo 94, versículo 9. No solo habla del ojo de Jehová, sino de sus oídos. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Ahora se nos está diciendo que Dios no solo ve con sus perfectos ojos, sino que Dios oye. Dios tiene oídos para oír. Nuevamente, esto es una metáfora
O sea, es un lenguaje simbólico de una verdad teológica. ¿Y cuál es la verdad teológica aquí? Hermanos, que Dios todo lo ve y Dios todo lo escucha. Hermanos, y nosotros tenemos ese privilegio de enseñar así a nuestros hijos. Dios tiene ojos que todo lo ve y escucha con sus oídos todo lo que hablas. Eso es permitido, porque es el mismo lenguaje de las Escrituras. Así que si un día tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué Dios nos hizo con 2 ojos y 2 orejas? La respuesta, hermanos, puede ser muy simple. Y ojalá que no des esa, porque así quiso Dios. Pero más teológica, intentando seguir instruyendo a tu hijo, podría ser: Dios puso 2 ojos y 2 oídos en nosotros para no olvidarnos que Él todo lo sabe. Que así como tus ojos observan, sus ojos miran toda la tierra. Y así como tus oídos escuchan, así el Señor escucha todo lo que hay en la tierra. Con esta sencilla metáfora, el Señor nos enseña que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Pero además, tenemos en las Escrituras proposiciones de negación o de afirmación respecto al conocimiento de Dios. Hermanos, no solo nos dejó la metáfora de los ojos y los oídos para dejarnos saber cómo es Él. Nos dejó proposiciones claras que dicen: Él todo lo sabe, de forma afirmativa o de forma negativa. No hay nada que escape su conocimiento. No nos dejó solo con metáforas, también nos dio afirmaciones positivas. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 28. Job 28, versículo 24. Este texto nos habla de lo abundante que es la mirada del Señor en todo lugar. Job 28, 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay hay bajo los cielos. En el mismo libro de Job, el capítulo 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es tan extensa más extensa que la tierra y más ancha que el mar. El conocimiento de Dios es abundante, es lo que nos intenta decir Job. Es amplio, no hay nada que le escape a su conocimiento. En el mismo libro de Job, Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. El Señor dice Job, después de haber pasado por una prueba difícil y después de haberse quejado de una forma inapropiada delante de Dios, ahora sí confiesa: Señor, reconozco que tu sabiduría está por encima, reconozco que mi entendimiento no es como el tuyo. Y hermanos, el Salmo 139, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos, esto es sorprendente. La palabra no ha llegado a mi boca y tú ya la conoces. Hermanos, qué forma tan poética de decirnos: Dios lo sabe todo. No hay pensamiento, no hay acción presente, no hay acción pasada, no hay acción futura que Él no conozca perfectamente. De su conocimiento nada se escapa. Nada se escapa.
Así que de forma positiva se nos dice que Él lo conoce todo, y de forma negativa se nos dice no hay nada que le escape a Él. No hay lugar al que pudiésemos escapar o huir, hermanos, donde no esté su mirada, donde no esté su observancia. No hay lugares en esta tierra donde podamos escondernos de su presencia. Hermanos, esto debe traer seguridad y debe traer temor y reverencia, porque yo lo he visto. Nuestros hijos sienten temor y sienten confianza con nuestra mirada. Sienten confianza cuando nos dicen, les pedimos un favor, ve por favor al otro cuarto. Dice, pero veme. Y entonces con la pura mirada, a veces distraída, pero ellos piensan que sí lo estabas viendo. Y el niño se siente seguro. Hermanos, debería eso darnos seguridad respecto a nuestro Dios, porque Él nos ve, pero Él es nuestro Padre que nos ve y nos protege, y no hay momento en nuestra vida, hermano, no hay necesidad en tu persona, no hay situación en tu alacena, no hay situación en tu vida que Él desconozca. Él lo conoce todo, y eso debe de ser de ánimo para el cristiano, pero al mismo tiempo debe ser de temor reverente. Porque saber que el Señor observa con sus ojos y escucha con sus oídos todo lo que hacemos, hablamos, pensamos, debería darnos temor y debería mover nuestra religión a hacerla cada vez más pura y más profunda. Porque ¿qué importa que los de afuera no sepan lo que estoy pensando? Todavía pensarán que yo soy piadoso, pero cuando saben lo que está en mi corazón, pero cuando saben lo que está interno a mi corazón, el Señor, hermanos, eso debería disuadirnos a no pecar. Eso debería disuadir al joven de usar su computadora con más responsabilidad, de evitar esas páginas que saben que puede llevarlo a caer. De llevar al padre, al hombre, al varón, a guardar sus ojos sabiendo que Dios ve. A guardar a la mujer, a guardar su boca sabiendo que aunque pocos escuchan ese cuchicheo, el Señor lo está escuchando. Oh, hermanos, ¿no tenía razón Stephen Charnock cuando dijo que hay un ateísmo práctico en nuestros días? Porque este es nuestro Dios y muchas veces vivimos, hermanos, como olvidando que este es nuestro gran Dios. Todo lo ve. Él observa. Y hermanos, no solo observa lo que está fuera. Samuel nos enseña que observa lo que está dentro. Oh, hermanos, esto debería movernos a tener una adoración más pura. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles en la iglesia, en la reunión de oración. A rogar al Señor en lo privado, enciende mi corazón para que mi religión para contigo sea pura. Para que no caiga yo en la hipocresía de aparentar celo cuando está vacío el corazón. Cuando no quiera aparentar yo salvación cuando no hay salvación. Oh, hermanos, Él todo lo sabe. Hermanos, por eso es que la ley, los 10 mandamientos, va más profundo que las cosas externas. Niños, ustedes pueden obedecer a sus papás externamente, pero cuando ustedes piensan cosas en contra de sus padres, niños, cuando ustedes dicen en su corazón cosas en contra de sus padres, Dios los ha visto y entonces no ha guardado la ley del Señor. Son culpables ante la ley porque no han bendecido a sus padres con su corazón, sino muchas veces maldecido. Pero hermanos, habiendo contemplado algo del testimonio bíblico de esta preciosa doctrina, y créanme, he tenido que elegir solo unos cuantos versículos, ya que revisando algunos materiales es vasto la Biblia cuando nos habla del conocimiento que Dios tiene. Pero
no me gustaría terminar esta lección sin enseñar un poco del desarrollo teológico de esta doctrina. Quisiera que avanzáramos un poco más y veamos cómo es el conocimiento de Dios. Pues hasta aquí, si terminamos aquí, la mayoría puede salir diciendo, Dios sabe muchas cosas. Sí, yo sé, yo conozco cosas, pero Dios conoce muchas más. Hermanos, ese es el Dios que muchos tienen. Un Dios que sabe simplemente mucho, sabe más. Quizá un Dios que tiene una capacidad como la de Einstein, pero a la 1000 potencia. Pero deben saber algo. Ni el cerebro más avanzado y desarrollado a la potencia que quieran podría alcanzar nunca el modo de conocer de Dios. Y es que, hermanos, Dios no solo conoce infinito, Dios conoce de forma distinta a nosotros. Y me gustaría darles 7 características de la forma de conocer de Dios. ¿Cómo es que Dios conoce? Y me gustaría darles estas características contrastándola con la criatura. La criatura conoce así, Dios conoce de esta forma. Y espero que se elimine de nuestra mente tal pensamiento blasfemo de pensar que yo conozco y la única diferencia entre mi conocimiento y de Dios es la cantidad. No, hermanos. Veamos esto. En primer lugar, nuestro conocimiento es limitado, pero el de Dios es ilimitado. Él conoce todas las cosas. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 2, párrafo 2. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. En un momento voy a llegar a esto de qué es ninguna cosa contingente o incierta. El punto aquí es que el conocimiento de Dios es infinito, o sea, no tiene límite. Dice la Escritura, hablando del conocimiento de Dios, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a todos los agraviados, que da pan a los hambrientos. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por número sus nombres, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El Salmo 147, versículo 5 dice, el entendimiento de Jehová es infinito. Pero otro contraste, eso lo vimos en los versículos anteriormente citados. Otro contraste es que el conocimiento del hombre suele ser incompleto e incierto, mientras que el conocimiento de Dios es absoluto. Hermanos, en el conocimiento de Dios no puede haber ni un error. En el conocimiento de Dios no hay una cosa que sea un poco nublada o incierta. Miren lo que dice este teólogo de tiempos pasados llamado Jerónimo Sangius. Él comenta, su conocimiento no es conjetura o incierto. Una conjetura es, posiblemente es esto, posiblemente puede ser lo otro. Dice, en él no hay conjeturas, sino segurísimo e infalible. De manera que todo lo que conoce respecto al futuro, necesariamente e indudablemente sucederá. Hermanos, si el conocimiento de Dios es falible, no podemos confiar las profecías. Si el conocimiento de Dios puede tener error, no podemos confiar la palabra de Dios. Es más, no podríamos confiar que Jesús es el verdadero Mesías. Pero debido a que su conocimiento es ciertísimo y no hay algo en el que Él pueda fallar, es que podemos confiar sus promesas. En tercer lugar,
Nuestro conocimiento crece, pero el de Dios no. Oh, hermanos, muchos se espantan aquí con esto. Muchos piensan que atribuir a Dios, que Dios puede conocer más, que Dios puede saber más, es hacerlo más perfecto. No, eso es hacerlo imperfecto. El conocimiento de Dios está tan completo que no necesita que nada se le agregue, hermanos. Él conoce todas las posibilidades. Él conoce todo lo que es posible, porque nada puede ser posible sin su voluntad. Acompáñenme a Isaías 40. Isaías 40, versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién puede enseñar a Jehová? ¿Quién puede añadirle a su conocimiento? Hermanos, no aprende nada en lo absoluto, no porque sea imperfecto y no puede aprender, sino porque es perfecto y no puede mutar, no puede estar en una situación de conocer menos y después mutar para conocer más. Él conoce todas las cosas en un indivisible presente, todo en un instante. De hecho, hermanos, por nuestra humana debilidad hablamos del conocimiento presente, pasado y futuro de Dios, pero estrictamente hablando, en el ser de Dios no hay conocimiento pasado, presente y futuro, porque Él conoce en un indivisible presente. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Cuarta distinción. El conocimiento de la criatura es dependiente. ¿De qué depende el conocimiento de la criatura, hermanos? De muchas cosas. Algunas externas y otras internas. Algunas cosas que obstaculizan o favorecen el conocimiento. Pero el conocimiento de Dios es independiente de la criatura. Si recordamos la doctrina de la aceidad, Dios no depende de nada para hacer lo que es. Es natural decir que para Dios su conocimiento, en su conocimiento no depende de nada. Miren lo que dice Herman Babbing al respecto. Él es autoexistente y no puede depender en su conciencia y conocimiento en o ser determinado por algo fuera de sí mismo. Esta independencia absoluta de su conocimiento es un corolario de su aceidad. También está vinculado inextrínsecamente a un número de otras doctrinas. Él conoce todas las cosas en y de y por sí mismo. Por esa razón, su conocimiento es indiviso, simple, inmutable y eterno. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no puede aprender nada? ¿Por qué Dios no puede crecer en su conocimiento a diferencia de nosotros? Hermanos, para nosotros crecer en conocimiento es una virtud. Crecer en conocimiento es algo bueno. En Dios no. ¿Pero por qué? Sigamos avanzando en las distinciones y espero que esto se vaya aclarando. Quinto lugar, el conocimiento de la criatura es discursivo. Esto quiere decir que nosotros conocemos por razones desde los principios para llegar a las conclusiones, ¿sí? O sea, nosotros usamos razonamientos. Nosotros decimos, ok, si la silla está aquí, yo sé, esto es absurdo, pero muy claro. Porque alguien la colocó en ese lugar. Porque sabemos que las cosas no se mueven solas. Espero, hermanos, que ya nos hayamos quitado esos pensamientos, que las cosas se mueven solas. No es que alguien movió las llaves del carro, hermano, es que olvidaste dónde las pusiste. O tu hijo la movió, pero al final la movió. Y nosotros usamos ese conocimiento. Ok, Dios no usa discursiones para conocer. Dios conoce todo en un presente.
Dios conoce todo sin razonar. Todo conocimiento discursivo es causado en la medida que éste mueve de principios a conclusiones. Pero miren lo que dijo Antonius Tisius. Él dijo: Dios ejerce su conocimiento en un acto simple, único, inmutable, infinito y eterno. Esto es, Él conoce todas las cosas siempre, inmediatamente y a la vez, y necesariamente. Y Él continúa diciendo, Él conoce todo de tal manera que no está inconsciente de nada, no tiene que aprender nada, no progresa en su conocimiento de nada. Él no yerra, no supone nada, no olvida nada y no se recuerda a sí mismo de nada. Y entonces, ¿por qué tenemos lenguaje discursivo? Donde parece que Dios descendió, vio a los hombres y entonces dijo su maldad es mala. Hermanos, eso es conocimiento discursivo. Primer paso, observa. Segundo paso, razona, contempla y dice, son malos. Pero según lo que estamos viendo, Dios no conoce por razonamiento discursivo. Dios no conoce por razonar. Dios conoce todo en un indivisible presente. Lo que llamaríamos, o se llamaría en la teología, ipso facto, en un momento, en un continuo presente. Entonces, ¿por qué ese lenguaje? Hermanos, por la misma razón que Dios dice, la Biblia dice que Dios tiene ojos y tiene manos. ¿Por qué en la Biblia habla como si Dios estuviera aprendiendo? Como si ve, observa y aprende. Porque, hermanos, por la misma razón por la cual dice que tiene ojos y tiene manos. Porque de otra forma no podríamos tener una relación con Dios si Él no nos hablara como bebés a nosotros. Él nos habla como si Él aprendiera para que nosotros sepamos su involucramiento y su cercanía para con el mundo. Pero Dios conoce todas las cosas, están desnudas delante de Él. Hermanos, ¿cuál es el riesgo si decimos que no, que Dios sí aprende? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es decir que hay cosas fuera de Dios de las cuales Él no puede estar enterado. Si Dios aprende cosas, eso quiere decir que hay cosas que Dios no conoce. Y si hay cosas que Dios no conoce, hermanos, noten esto. Si hay una cosa que Dios no conoce, ¿por qué no hay infinitud de cosas que Dios no conoce? Y si hay infinitud de cosas que Dios no conoce, si hay infinito de cosas que Dios no conoce, hermanos, estamos en una gran inseguridad. Porque si Dios no conoce tal circunstancia, en tal situación, en tal posición, eso da temor a su iglesia. Sexta distinción. El hombre necesita ser recordado. Dios no. Todos nosotros nos asombramos de cómo nuestra mente puede traer a la memoria cosas que nosotros ya ni recordábamos que nos acordábamos de eso. Hay ciertos olores, ciertos colores, ciertos sonidos que pueden provocar en nosotros los recuerdos más antiguos. Sin embargo, en Dios, el conocimiento que tiene de todas las cosas es permanente. Miren lo que dice Wayne Grudem. Todo ápice de conocimiento de Dios siempre está plenamente presente en su conciencia. Nunca se opaca ni desvanece su memoria inconsciente. Hermanos, si Dios necesita ser recordado, Dios es, y aquí voy a usar del lenguaje que se supone la mayoría de los que han estado tomando estas lecciones conoce. Dios entonces sería actualizado por la criatura. Esto es, la criatura provocaría algo en Dios que actualizara su ser, o sea, que lo pusiera de un estado de no recordar a un estado de recordar, y entonces ahí tenemos un Dios que no es acto puro. Esta postura de que Dios no necesita ser recordado ha sido retada por algunos teólogos y dicen: si Dios no siempre está pensando todo lo que conoce, una charla de comunión con Él no tendría sentido.
Si Dios lo sabe todo, entonces ¿en qué me sirve orar? Si Dios lo sabe todo y no le necesito recordar, es que Dios no es una persona como tú ni como yo. ¿Por qué entonces es importante la oración? Porque en la oración es yo comunicando a Dios, no informando. Es yo sometiéndome a Dios, no yo cambiando a Dios. Es el hombre, es el cristiano sometiéndose a su voluntad, no nosotros siendo los que transforman el ser de Dios. Además, el hombre olvida, Dios no. Séptima razón, Dios olvida, Dios no. Gran parte de nuestra experiencia y vivencias, hermanos, en el pasado han sido olvidadas. Pero no se pongan tristes, ya ni se acuerdan que han sido olvidadas, así que... Sin embargo, Dios nada olvida. Dios nada olvida. Y alguien aquí podría estarse preguntando, pero si Jeremías 31:34 dice que nuestros pecados han sido borrados delante de su memoria, hermanos, Dios no puede desaprender nada de lo que ya conoce. Eso es una forma metafórica en la cual nos dice que Dios ya no nos toma en cuenta nuestros pecados. Hermanos, porque si Dios olvida, la cruz sería vana. Si Dios olvida, la cruz sería vana. Porque ¿por qué enviar a su Hijo? Simplemente dejar pasar mucho tiempo y entonces olvidaría los pecados. Pero Dios no olvida. Por eso la cruz de Cristo fue necesaria, porque podrían pasar eternidad de eternidades y los pecados nuestros seguir presentes delante de sus ojos. Oh, hermanos, esto es un gran consuelo para nosotros, pero es un gran temor para los que no están en Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, eso quiere decir que tus pecados estarán siempre delante de sus ojos, de manera que siempre habrá una razón delante de sus ojos por la cual debas estar sufriendo en el lago de fuego si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Pregunta. ¿Es nuestro conocimiento como el de Dios? Sí, hablamos de atributos comunicables e incomunicables. Pero hermanos, podemos ver que la forma de conocer de Dios es otro modo. Dios conoce distintamente a nosotros. Él lo conoce todo en un indivisible presente. Él no aprende nada. Él no tiene que razonar para conocer. Él no tiene que recordar. Él no olvida absolutamente nada, hermanos. Sí es comunicable, pero en un sentido permanece incomunicable este atributo. Hermanos, esto debe humillarnos. Jóvenes que están esforzándose en la teología, o hermanos que están avanzando en su conocimiento, o hermanas que están conociendo más y más. Hermanos, ¿no nos debería humillar esto? Que cuando pensamos conocer algo, en realidad no lo sabemos como debemos saberlo. Miren lo que dice John Owen. Esto es muy interesante. Esta frase es muy interesante. De hecho, la traducción puede estar un poco rara en un aspecto, pero es para dar la idea de lo que John Owen quiere decir, ya que es difícil. Escuchen esto, dice: a pesar de toda nuestra confianza en grandes logros, todos nuestros pensamientos de Dios solo son infantiles en comparación con sus perfecciones infinitas. Dice, ¿puedes contemplar lo que estamos haciendo? Estamos intentando conocer a Dios, pero nuestras palabras parecen infantiles. Ante quién es Dios, es como si un bebé está hablando de cómo ciertas estrellas se mueven, ciertos planetas se mueven, o cierto cohete es enviado al espacio por la mecánica que usa el cohete. Es como si un niño empezara a explicar eso. Es lo que estamos haciendo. Niños hablando del inefable Dios, del excelso y grande Dios. Hermanos, esto sobrepasa nuestro entendimiento. Miren lo que continúa diciendo John Owen. Ceseamos y balbuceamos, y en su mayoría decimos, ¿quién sabe
que en nuestras más precisas, según creemos, concepciones y pensamientos de Dios. Esa era la parte interesante. No había otra forma mejor de traducirla. Dice, en ocasiones estamos balbuceando y nosotros estamos diciendo, no sabemos qué cosa, y pensamos que es lo más preciso que podemos decir, pero en realidad nos encontramos balbuceando. Podemos amar, honrar, creer y obedecer a nuestro Padre, y con ello Él acepta nuestros pensamientos infantiles. Pero no son sino infantiles. No están diciendo, hermanos, que son equivocados. No están diciendo que son errados, pero están diciendo, hermanos, que Dios es más de lo que nosotros podemos comprender y entender. Esto debería darnos humillación. Esto debería dar humillación a todo aquel que está creciendo en su entendimiento de la teología. Saber, hermanos, que en realidad no sabemos las cosas como debemos saberlas en comparación con nuestro Dios. Me gustaría terminar meditando brevemente sobre el contenido del conocimiento de Dios. Veamos la definición que nos da Lois Berkhof respecto a la omnisciencia de Dios. Él dice, la omnisciencia de Dios es la perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Aquí hay al menos tres cosas en cuanto al contenido del conocimiento de Dios. En primer lugar, ¿cuál es el contenido del conocimiento de Dios? Dios. ¿Cuál es otro aspecto del contenido del conocimiento de Dios? Todas las cosas posibles. ¿Y cuál es el tercer aspecto del conocimiento de Dios? No solo todas las cosas posibles, sino todas las cosas que van a pasar. Porque, hermanos, en el ser de Dios hay muchas cosas que son posibles, pero solo hay algunas que van a pasar. Ahora no hay. Pensé que tenía aquí. No, aquí están los quises. Estaban escondidos. Pero antes de empezar a meditar en estos tres tipos de conocimiento, quisiera que recordáramos, hermanos, que aunque estamos hablando de tres tipos de conocimiento en el ser de Dios, en realidad, en el ser de Dios no hay tal cual tres divisiones de su conocimiento. Miren lo que dice Richard Mueller. Los reformadores ortodoxos ofrecen una serie de distinciones concernientes al conocimiento divino, ninguna que implique composición en el divino conocimiento, sino más bien distingue el conocimiento de Dios en relación a sus varios objetos. Así que la distinción es por nuestra humana debilidad, no porque en el ser de Dios existan realmente estas tres divisiones. Comencemos con el primero. El conocimiento de Dios, en primer lugar, es de sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz en el concepto juanino, en el pensamiento de Juan, implica claridad de pensamiento. Y dicen las escrituras que Dios es luz. Además, vamos brevemente a Mateo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 27, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pueden ver, hermanos, hay un conocimiento del Padre con el Hijo, con el Espíritu, hay un conocimiento interno. Esto ha sido llamado en la teología como la ciencia necesaria. Recuerden, ciencia, en latín, scientia, habla
del conocimiento. Ciencia necesaria. En latín, necesaria. O sea, conocimiento necesario de Dios. Hermanos, ¿les ha pasado alguna vez que se dieron cuenta de algo que son capaces que no habían notado? Una habilidad que descubrieron en sí mismos, o alguna mala reacción, o alguna buena reacción que no habían notado todavía, y en tal circunstancia sale. Si es para bien, quizá un poco de más fuerza que no sabían que eran capaces en ese tiempo de adrenalina de hacer. Quizá, esperemos no, pero de una irritabilidad de la cual no eran tan conscientes, que tal cosa, tal ruido les irritaba. O algún estilo de arte que no podían saber, que no conocían anteriormente, que poseía. Y se alaban a ustedes mismos y dicen, es un estuche de monerías. Muchas cosas están saliendo que yo no conocía. Hermanos, en realidad esa alabanza no es algo tan bueno. En realidad eso quiere decir que somos tan criaturas que ni siquiera conocemos de lo que somos capaces. No es una alabanza, más bien es el reconocimiento. Soy criatura y ni me conozco completamente. Pero Dios tiene un conocimiento absoluto de Él, de tal manera que no hay algo que diga, no sé de qué soy capaz. Hermanos, Dios sabe lo que es capaz. Dios conoce todo su ser. Sí, tú conoces a tu esposa y tu esposa te conoce a ti. Y tú te conoces mejor de lo que te conoce tu esposa, probablemente. Pero ni aún así nosotros comprendemos todo lo que existe, todos los movimientos en nosotros, todo lo que ocurre en nuestro sistema, todo lo que ocurre en nuestros pensamientos. Hermanos, hasta el día de hoy tenemos confusión sobre lo que realmente es un sueño. Pero en el ser de Dios no hay nada que Él ignore o que ignore cómo funcione, por decirlo así. Miren lo que dice, y está en sus notas, miren lo que dice Pictet. Él desarrolla bien estas verdades. Dice, Dios es el objeto de este conocimiento. Él se conoce a sí mismo, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a sus perfecciones. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y cita la Escritura en 1 Corintios 2, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él también conoce sus propios decretos y todas las acciones que se llevan a cabo para lograr sus decretos. Dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Dios conoce todo su ser de una forma perfecta. Hermanos, su conocimiento entonces es infinito, porque vimos anteriormente que el ser de Dios es infinito. Y si Él se conoce, eso quiere decir que se conoce infinito. Ahora, no los quiero complicar mucho aquí, porque esto causó dificultad cuando dimos las lecciones en los viernes que estamos dando las lecturas más formales, más completas, más teológicas. Y no los quiero complicar mucho, pero solo por cuestión de que esté este concepto al menos tenue en sus mentes. La ciencia necesaria se divide al mismo tiempo en dos partes. En primer lugar, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene de su ser, ¿sí? El conocimiento de Dios. Y en segundo lugar, Dios tiene un conocimiento de todas las cosas que son posibles. Todas las cosas que son posibles. O sea, Dios conoce su ser, conoce su omnipotencia, conoce su santidad y por lo tanto conoce todo lo que Él podría hacer. Hermanos, Dios creó un número de estrellas. Dios creó un número de estrellas. ¿Podía Dios haber creado una más? Dios conoce eso. Y ese conocimiento pertenece a la ciencia necesaria. Todas las cosas
posibles. Todas las cosas posibles. Ahora, solo en caso de que algunos hayan tomado este diagrama, les podría dar las palabras que se usan precisamente para distinguir esto. La ciencia necesaria se distingue entre inteligencia simple, el conocimiento que Dios tiene de sí, de su esencia, y conocimiento de visión, conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer. Hermanos, ¿por qué es esto importante? Yo sé que alguien puede estar diciendo, hermano, ¿por qué nos estás complicando tanto? No somos los de los viernes que quieren complicarse con cuestiones teológicas y estas divisiones en la teología. Hermano, déjame decirte por qué es tan importante. Porque es debido a que Dios se conoce a sí mismo y todas las cosas que son posibles, que puedes confiar en Él. ¿Te imaginas un hombre que tenga tanta fuerza, que puede hacer lo que le place, sin embargo no conozca su carácter y en un momento se ponga en un estado de ira y reaccione y te destruye? Un Dios o un ser poderoso que no se conoce a sí mismo no es de tanta confianza, pero debido a que Dios se conoce plenamente y Él es perfecto, Él puede decir, confíen en mí, yo me les estoy revelando. Hermanos, no solo para confiar en Dios, para confiar en su palabra es necesario saber que Él se conoce perfectamente. Porque imagínense que llega Moisés y dice, Moisés, tienes que confiar en mí, yo soy Dios, yo soy Jehová. Imagínense que Dios no se conoce. Moisés pudo haber dicho, Señor, pero si tú no sabes lo que eres capaz, ¿por qué yo debo confiar en lo que tú me estás diciendo que eres? ¿Por qué debo confiar en lo que tú dices ser si ni siquiera tú tienes conocimiento suficiente de lo que eres capaz? Hermanos, la revelación de las Escrituras, podemos confiar en este libro con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser. Podemos descansar en este libro, hermanos, porque Dios se conoce plenamente y lo que ha revelado de sí es plenamente verdad en todas las circunstancias posibles. Entonces, hemos visto dos cosas del conocimiento de Dios, dos partes. Su conocimiento necesario, que se divide en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de todas las cosas posibles. Pasemos a la otra parte del conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas que están fuera de sí mismo, pasadas, presentes y futuras. Cosas que van a pasar. Hermanos, aprendamos aquí a distinguir. Hay cosas posibles que Dios puede hacer que nunca van a pasar. ¿Sí? Hay cosas que son posibles para Dios que nunca van a pasar. Por ejemplo, imaginemos una estrella más. Dios podría ser una estrella más. Y podría ser 1,000 millones de estrellas más. Eso es posible para Dios porque su poder es infinito. Pero probablemente no van a pasar. Entonces, aquí pasamos a conocer la otra distinción. Lo que se llama ciencia libera. Ciencia libera, o sea, conocimiento libre de Dios. Estas son las cosas que Dios conoce, que ha decretado que pasen. Hermanos, Dios podría crear miles de millones de estrellas, pero simplemente decidió crear miles de millones, ¿sí? Esta es la ciencia libera. Las cosas, Dios conoce todas las cosas que Él determinó que sucedan. Dice Joel Beeke a la luz de esto, debido a que Dios se conoce a sí mismo, Él conoce todo lo que Él es capaz de hacer, todos los mundos posibles que Él pudiera crear y todas las historias posibles que su providencia pudiera dirigir. Hay muchas cosas que Dios no va a hacer, pero podría haber enviado 12 legiones de ángeles para rescatar a Cristo de la crucifixión, pero no lo hizo. Entonces, Dios tiene un conocimiento de las cosas que son posibles, pero Dios tiene un conocimiento de las cosas que Él ha determinado que realmente sucedan. Hermanos, eso tiene una aplicación para nuestros corazones. Porque si Dios conoce todas las cosas que son posibles,
Era posible que en tal circunstancia no nos pasase tal tragedia o estuviésemos en tal tribulación. Pero si Dios decidió que ocurriera realmente, o sea, que no se quedara en la pura posibilidad, sino que ocurriera, es porque su más sabio consejo lo determinó. Y por lo tanto, hermanos, podemos confiar que nuestras circunstancias actuales están de acuerdo al perfecto plan de Dios y que Dios no las conoce porque suceden, sino que las cosas suceden porque Dios las determinó. Pero eso será la próxima lección, cuando hablemos de la presciencia de Dios. Muchos tienen un concepto de la presciencia de Dios como si Dios ve en una bola de cristal y aprende. Hermanos, ¿no acabamos de ver que eso es imposible? La presciencia de Dios tiene otro significado, y es que Dios conoce todo lo futuro, no porque lo observó en una bola de cristal o en los caminos del futuro, sino porque lo decretó en el pasado. Terminemos con este pensamiento de Greg Nichols. En tiempos de perplejidad y tribulación, nosotros debemos descansar en el supremo conocimiento de Dios. Nosotros debemos comparar nuestro conocimiento con el de Él para que tengamos un refrescar en nuestras mentes de cuán pequeño este es. Hermanos, esa fue la respuesta a Job. Job, has dicho un montón de cosas de lo que era mejor para ti y de lo justo que eres. Pero ahora vamos a hablar. ¿Crees que eres más sabio que yo, Job? Job, yo dije a la tierra, al mar, que no pase de aquí. Job, yo creé esto. Job, es mi inteligencia. Job, sé que has pasado por una prueba difícil, pero según mi santa voluntad, esto ha sido lo mejor. Job, deja de luchar, descansa en mi soberana voluntad, porque yo soy el todo omnisciente Dios, el Dios que todo lo sabe, y puedes descansar en mi provisión. Hermanos, concluyamos diciendo, la omnisciencia de Dios nos provee seguridad. Él nos ve, Él nos ve. Él observa a sus hijos. Él cuida a sus hijos. En segundo lugar, sintamos santo temor para con el pecado. Temamos los ojos de Dios. Temamos los oídos de Dios. Y conduzcámonos a la luz de nuestro verdadero Dios. Oh, hermanos, que nuestra religión sea empapada, bañada y dirigida con este santo conocimiento del ser de Dios. Pecador que no estás en Cristo, teme. Él conoce todos tus pensamientos y tus pecados. Todo el adulterio que pasó por tu mente. Todo el robo o codicia que pasó por tu corazón. Todas sus palabras de amargura que susurraste. Él las conoce todas. Hermanos, este ha sido un carácter del ser, una parte del ser de Dios que a mí, y sé que a muchos de ustedes, nos ha traído paz en las cuestiones de la iglesia. Porque el hombre solo es llamado a juzgar lo que tiene enfrente, no suponer. Yo no puedo suponer, seguro este es un falso converso. Seguro este es un falso converso. No, a mí la Biblia no me llama a estar haciendo suposiciones y conjeturas, me llama a juzgar lo que tengo delante. Y eso ha sido una gran confianza. ¿Por qué? Porque si Dios cuida su iglesia, aunque yo no puedo ver, aunque los hermanos no pueden ver ciertas cosas, Dios sí, y Él los saca a la luz a su tiempo para proteger a su iglesia. Esta es una gran certeza para su iglesia. Él vela, es lo que dice el Salmo. Porque el que protege a Israel no duerme. No duerme el que vela por el remanente. Oh, hermanos, qué confianza para hacer la obra ministerial. Y claro, el sueño no algunos dicen, algunas mamás dicen que el sueño no se recupera después de tener un bebé. Y el sueño no se recupera después de estar sirviendo y en el servicio a la iglesia, en el pastorado y diferentes servicios a la iglesia que los hermanos hacen. El sueño no se vuelve a recuperar igual. Pero en un sentido, hermanos,
uno debe poder seguir durmiendo bien, porque el Todopoderoso que vela por su iglesia no duerme. Oh, hermanos, en tiempos de tribulación y persecución, este debe ser un gran aliento, porque el Señor hará justicia por cada pelo que cayó de sus hijos por la persecución. Dios hará justicia de sus adversarios. Seamos humildes porque solo balbuceamos. Dios conoce. Nosotros, hermanos, balbuceamos. Confesemos que Dios conoce mejor y descansemos en su provisión. Seamos sinceros en nuestra religión, no aparentando o intentando llenar el ojo de los hombres, sino sabiendo que el Dios omnisciente ve nuestra religión. Oh, hermanos, que el Señor siga edificando su iglesia a través de revelarnos quién es Él.